Hola para todos, hablando de la Parashá, con Rabbi Shmuel Kornblit, estamos en la Parashá Tetzaveh, pero también una de la serie de las 4 Parashiot, Parashat Zachor. Zachor, una mitzvah especial que tenemos de lembrar lo que Amalek nos hizo en la salida de Egipto. De acuerdo con tal vez una de las Parashiot únicas, que es de Oraita, es una mitzvah de la Torah de leer la Parashá, porque fue ordenada por Dios, leyan la Parashá. Tenemos mitzvah de estudiar Torah, pero acá hay una mitzvah especial de leer la Parashá y lembrar todo el tiempo, recordar todo el tiempo lo que hizo Amalek en la salida de Egipto, que es una preparación para Purim. Que Purim había Amán, que fue una de las primeras personalidades mundiales que quería aniquilar todo el pueblo de Israel. En la entrada de la nuestra parashá se habla del Shemen Zait, iluminar el mundo con el Shemen, con la oliva del aceite del Betamikdash, del tabernáculo. Iluminar todo el mundo. Por un lado viene el pueblo de Israel y viene por otro lado Amalek, procurar traer la oscuridad para el mundo. De acuerdo con muchos mefarshim, se explican que Amalek es el símbolo de una fuerza que no hay cómo concertarla. El judaísmo cree mucho, siempre habla todo el tiempo, la Hasidut habla mucho también, que todo el mundo fue creado para una función, para hacer algo, para crear algo. Sí. Buenos, no buenos, todos los pueblos, cada pueblo tiene una función, judíos y no judíos, dentro del pueblo hay también funciones distintas. La función de Amalek, ¿qué es? ¿No existir? Esa es la pregunta que me gustaría hablar un poco, y de eso entrar también en la esencia que representa Bemet la fiesta de Purim para nosotros. Perfecto. Bueno, yo empezaría por la parashá, que es muy lindo, a mí me parece, de cómo comienza la parashá, ¿no es cierto? Que Dios le dice a Moshe que tiene que ordenar a la congregación, a Bnei Israel, y todos ellos ¿qué tienen que hacer? Ellos tienen que traer el aceite de oliva puro para prender la luz. Y esto es mucho más que simbólico, porque la función de prender la luz, y prender la luz no se refiere solamente a algo práctico, algo material que hay que hacer. Es la función de Bnei Israel, no solamente, no fue dicho acá a los Kohanim, a los hijos de Aarón, sino al pueblo de Israel. Ellos tenían como función traer los contenidos, traer el aceite para prender la luz, y la luz eterna, Ner Tamid. Hasta el día de hoy está la tradición en sinagogas, sobre todo sefaradiot, de sefaradim, que prenden hasta el día de hoy con aceite una lámpara que esté siempre iluminando. Siempre iluminada. Se pone una vasina llena de aceite. Sí, en una época yo vivía en un Betacneset que el rabbi era el rabbi Mordejai Ederi, Zichron Libraja. Él era marroquí, y yo vivía cuando me fui de Shlihut, la primera vez que salí de Israel un poco para educar, y todos los viernes venía un señor que su función era todos los viernes venir, preparar el aceite, preparar la lámpara y prender el Ner Tamid, que quede prendido. O sea, el concepto de que una luz siempre tiene que iluminar no se quedó solamente dentro de la idea de en el templo tiene que haber luz constante, el Ner Tamid, sino que pasó a las sinagogas, que las sinagogas son lo que se llama Mikdash Meat, son como un pequeño templo, podríamos decir. Ya en la parashá anterior, en la parashá Trumá, se empezó a ordenar la construcción, ¿no es cierto?, del Mishkan, y en esta parashá ya se nos habla de la luz que tiene que salir del mismo, que es una función que es para todos. Por otro lado, recordar que hay que iluminar todo el mundo, y más una vez, pero hay gente que no ilumina, hay fuerzas negativas que vienen a traer oscuridad para el mundo. Ahora leí en el papelito que estaba en el Gilayón del Chabad, traen una historia de Rabbi Misasov. Alguien lo preguntó una vez, dijo, para todo hay una función en el mundo, ¿no? Dijo, sí. Dijo, mira, ¿por qué Dios entonces crió la descreencia en Dios? Así lo preguntó. La falta de fe. La falta de fe. Y él lo dijo, o lo preguntó, el ateísmo, ¿por qué Dios creó el ateísmo y la falta de fe? Y él lo dijo, mira, es muy importante la falta de fe. Dijo, ¿por qué? Porque por veces llega una persona pobre que no tiene dinero para usted y te pide tzedakah.
y usted dice, ¿por qué le voy a dar acá? Hay que creer en Dios, Dios va a ayudarlo. Seas un poco descrente y creas que usted también tiene que ayudarlo y no solo Dios, que usted también tiene que dar la mano para él. Esa es la idea del Rabbi Misaso. Obviamente no descreer en Dios, fue más una chiste, pero la idea es más que mismo las malas fuerzas tienen una función en el mundo. Amán también tenía una función en el mundo, como se trae también el famoso Midrash, que hablamos una vez que me quedo sobre eso también, que lo hizo el anillo de Amán, no lo hizo todos los profetas que levantaron sobre el pueblo de Israel y intentaron convencerlos a hacer teshuvá, a volver a Dios. No consiguieron hacerlo, pero el anillo de Amán que recibió Amán por Hashverosh, sí. Y cuando recibió el anillo, recibió la fuerza para intentar destruir los decretos, destruir el pueblo de Israel. En el mismo momento, todo el pueblo volvieron a Dios. ¿Quién lo hizo que hagan la teshuvá? Amán, las fuerzas de Amalek lo llevan a hacer teshuvá. O sea, por veces las fuerzas negativas también traen una fuerza importante que lleva el pueblo para la teshuvá. Ahora, algo interesante, tú hiciste una pregunta muy filosófica, ¿no es cierto? Si hay cosas malas en el mundo y Amán para nosotros es lo máximo de la maldad, de la crueldad, que quiere matar y aniquilar a todo el pueblo de Israel, ¿por qué existe algo así? La Torá muchas veces nos habla de que se pone delante nuestro la vida y la muerte, ¿sí? Lo bueno y lo malo, y la Torá nos ordena elegir la vida. Para poder elegir la vida tiene que poder, y lo bueno tiene que haber también el camino malo. Si no, no hay elección. Si todos fueran buenos, no hay elección. No hay elección de nada. Una de las cosas que fueron dichas, ¿por qué Dios crea este mundo? Y una de las contestaciones que nos dan, que Dios quiso hacer su lugar donde residir en los mundos inferiores. Pero es lo que Dios también quiso hacer, es que los que viven en el mundo inferior se eleven al mundo superior. Más alto de lo que estaban antes de la posición que bajaron. Por supuesto, la idea es que las personas suban, puedan llegar a un nivel muy, muy elevado. Eso es lo que se quiere hacer. Y para poder elevarse, uno tiene que poder... Hay algo que me voy para abajo, que si hago me voy para abajo, o hay algo que hago y me voy para arriba. Pero si no hay como irse para abajo, tampoco hay como para irse para arriba. Y entonces hay personas, o hay grupos, o hay pueblos que en forma colectiva o en general eligen ir por un camino. Y hay pueblos que eligen ir por el otro. Puede ser que haya quienes están en el medio y haya quienes elijan ir por un camino de la oscuridad. Y la palabra oscuridad en todas las culturas se usa, que el que va por el mal camino, el que es cerrado, el que es malo, es el camino de la oscuridad. Entonces se ve que Amalek es el pueblo que elige ir por la oscuridad. Sus descendientes también van por la oscuridad, como era el mismo Amán. Y hay quienes dicen que es como que a veces no tiene que ser una relación de sangre, algunos de los comentaristas. Entonces imaginemos Hitler también, sí, que se ha borrado su nombre. Una ideología que se levanta. Y exactamente, es la ideología. Cuando se puede hacer para poder hacer el bien en el mundo tiene que poder existir la posibilidad de también poder hacer el mal. Y hay veces hay gente que elige ser del camino y de los descendientes de Amalek, como fueron los nazis en su momento, u otras personas que lo único que buscan es matar a otras. Y entonces esa es la ideología que ellos eligen. ¿Por qué eso existe? Tal vez es una consecuencia de que para que pueda existir el bien tiene que poder existir la posibilidad de elegir el mal. Sí, en términos filosóficos el Maharal habla mucho sobre eso. Quien quiere procurar, el Maharal de Praga, sí, habla mucho sobre eso en su libro Netzach Israel, que todo el mal, todo nuestro mundo es creado en términos contradictorios. O sea, no hay el calor si no hay el frío, y no hay el coraje se dice Gvurá, sí, si no hay valentía, si no hay el miedo, y no hay y así también no hay Geulá, no hay redención si no hay exilio, y también no hay el bien si no hay el mal también. Hay que tener un mundo de dos. Pero si es así, lo que se va a pasar en el futuro cuando no vamos a saber el mal. Sabemos que el Rambam trae en sus leyes de los reyes, que una de las mitzvot que el pueblo de Israel tiene en el final de los días, cuando va a llegar el Mashiach, es destruir
Amalek. Ujú. Si es así, no vamos a ver Amalek en un determinado tiempo, no va a haber el mal también. Si no va a haber el mal, entonces, ¿cómo ficamos? El mismo Después que Rambam, un explicamos segundo, tan bien por qué perfecto. necesitamos el mal. Ahora, el mismo Rambam, también en el Hot Melahim, no me acuerdo si en el capítulo 11 o en el capítulo 12, donde habla de la época del Mesías, él ahí también dice que la diferencia que va a haber entre la época del Mesías y la época común que uno vive, él habla de Shiabut Malhuyot, ¿no es cierto? Estamos a independencia nacional del pueblo de Israel. O sea que eso es lo que va a cambiar, como que el pueblo de Israel no va a estar dominado, va a ser como... Y hay otras cosas que ahí dice el mismo Rambam y nadie va a saber cómo van a ser hasta que no sean. Hasta que no sea. Entonces el Rambam me ayuda a responderte de qué vamos a hacer si no va a haber el mal, de cómo... Porque el mismo Rambam dice que el mundo no va a cambiar. O sea, va a cambiar tal vez si vamos incluso de acuerdo a la profecía de Yeshayahu, la gran profecía de la paz, ¿no es cierto? Que habla de La paz mundial, sí, o sea, que va a vivir los animales, sí, el lobo que come sí, el carnero, que come el carnero va a vivir en paz con él, y los elementos, el barzel, el metal que se usaba tal vez para hacer espadas para la guerra, van a usarlo para usar palas de trabajo. Entonces él ahí que nos está hablando, ahí nos habla de una época en la cual haya una paz, que no haya guerras. Ahora, ¿qué va a pasar con el Yetzer Hará? No lo dice ahí, no dice que no va a haber más Yetzer, dice que no va a haber más peleas. Eso es lo que podemos aprender de las profecías que hablan de la época mesiánica, pero hoy en día lo que podemos ver es que depende de nosotros lo que queremos elegir. Y la parashá empezó que el tafkid, la función de la gente del pueblo de Israel es traer el aceite para poder prender la luz. Hay mal en el mundo, nosotros no nos tenemos que encargar del mal, nosotros tenemos que ser el que va con la luz. Hay gente que hace el trabajo malo y hay gente que hace el trabajo bueno. Pero me parece que esa es hablamos una vez, que Purim, la verdadera felicidad de la fiesta de Purim viene, me parece también, mostrando a quien lee la Megilá, que toda la Megilá es en la verdad de mostrar cómo cada personaje de la historia de la Megilá es en la verdad una muñeca de Dios siendo comandado, muñeco de Dios comandado completamente por Dios 100%, como quien diciendo los buenos, los males, Amán, Ahashverosh, todo al final de las cuentas son comandados, tienen libre arbitrio como dijiste, uno optó por hacer el buen trabajo, uno por lo que a principio es el mal trabajo, pero las consecuencias finales de las cuentas, de toda la, ¿cómo se dice? De toda el trabajo conjunto de todas esas fuerzas es la voluntad divina. Es la Hashem Echad U'Shmo Echad, que Dios es único, es omnipotente. Al final de las cuentas, la voluntad de Dios es hecha y el pueblo de Israel, Baruch Hashem, fue salvo en aquel tiempo del decreto de Amán. Y eso me parece traer una gran felicidad para la persona, que sentir que todo lo que se pasa en nuestro mundo, aunque venga de malas personas, al final de las cuentas, están, al final de las cuentas, sirviendo también a Dios, con malas intenciones. Y están castigados por eso también, por sus malas intenciones. Pero al final de las cuentas, la voluntad divina es siempre única, es siempre hecha. También la voluntad divina es que nosotros elijamos todo lo que pasa en el mundo, de acuerdo como lo explica Rambam también. Está la posición hasídica, ¿no es cierto? Que si se cae la hojita de acá, Dios lo mandó a hacer. O todo lo que, como dijiste tú, si hay bien o hay mal, Dios lo manda a hacer. Esa es la posición hasídica o cabalista. Está la posición racionalista, que es un poco Rambam. Todo lo que pasa en el mundo también pasa porque Dios lo manda a hacer. ¿Pero por qué? Porque Dios puso reglas en el mundo. Eso es lo que él dice. Y las reglas de Dios eso es que nosotros podamos elegir. Y a través de eso así pasan las cosas. Quien elige hacer el bien y quien elige hacer el mal. Pero bueno, eso es que cada uno de nosotros en cada momento de su vida se tiene que preguntar dónde uno quiere estar, en qué libro quiere estar. Y también algo muy muy fuerte que vemos es que uno puede decidir si uno está muy 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 arriba, o a veces uno puede decidir si está muy 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 abajo, y en base a eso también así explica Rambam, en base a eso se nos juzga porque elegimos. ¿Por qué elegimos? Pero claro, en ningún lado nos están diciendo todo el tiempo, elegís mal, elegís bien, porque si no, no habría más elección. Bien. Si no, ese es nuestro
Besat Hashem, que podemos llegar en breve en la redención final y veremos la destrucción final de Amalek. De Amalek y la maldad. Y la maldad del mundo, que es la idea de Amalek, que sea destruida en nuestros días, que tenemos todos un Purim Sameach. Purim Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.